Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, en primer lugar le agradezco a la gente de Nerdearla por haber seleccionado mi charla para que la presente. Y bueno, vamos a hablar en los próximos 40 minutos aproximadamente de testeabilidad y arquitectura de prueba. No arrancamos bien porque la palabra testeabilidad técnicamente en castellano no existe, ¿sí? Testability en inglés. Bueno, brevemente me presento. Mi nombre es Nicolás Páez, yo soy docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de 3 de Febrero, y reparto mi tiempo entre la academia y la industria, ¿sí? En la industria trabajo con equipos, ayudándolos básicamente en lo que es el proceso de software delivery, ¿sí? Puntualmente en cuestiones que tienen que ver, podríamos llamarlas como de calidad, ¿sí? Términos que podemos asociar a pruebas, automatización y demás cuestiones. Acostumbrado a dar clases en la universidad, es común para mí conocer quién es mi audiencia, ¿no? Los alumnos vienen a la materia, yo ya sé qué materias cursaron antes, entonces sé más o menos el perfil de los alumnos. Pero de repente acá la cuestión es distinta porque, bueno, es un evento abierto, ya vimos a la mañana que hay gente de diverso perfil, así que lo que quisiera preguntarles ahora rápidamente es más o menos quiénes son, ¿sí? Básicamente, gente que se defina como desarrollador, levante la mano por favor. ¡Wow! Buenísimo. Yo también. Bueno. Gente que sea más del palo, llamémosle sysadmin, DevOps, etcétera, etcétera. Ok, buenísimo. ¿Sí? Gente que en el último mes no metió un commit. ¿Hay alguno? Ok, siempre se cuela alguno, ¿no? Los queremos igual. Bueno, y gente que hace testing, también llamados QA. ¿Hay alguno por ahí? Alguno. Bien. Bueno, buenísimo. Está buenísimo, me siento cómodo con este público, con esta audiencia. Bueno, hay algunos temas que me apasionan, de los cuales voy a intentar no hablar, ¿sí? Que muchas veces surgen cuando uno habla de test, ¿sí? Entonces no quiero entrar en el debate de quién tiene que hacer los tests. Vamos a dejarlo eso de lado. Tampoco vamos a debatir de en qué momento hay que hacer los tests, ¿sí? Si testeo primero, si testeo al final. Simplemente soy fanático de TDD, pero no quiero entrar en la charla en este momento, ¿sí? Y, bueno, tampoco voy a hablar si hay que hacer test o no, ¿sí? Voy a asumir que ya estamos convencidos de que el producto hay que testearlo, ¿sí? Bueno, dicho eso, vamos a poner un poquito de contexto. De alguna forma este es nuestro negocio, ¿sí? Los que trabajamos en software, en sistemas, esta es nuestra historia de vida, por así decirlo, ¿sí? Arrancamos con alguien que tiene una necesidad, un problema, una oportunidad de negocio, a eso le damos forma de alguna manera, una visión del proyecto, generamos un backlog y empezamos a trabajar en forma iterativa, onda Scrum, ponele, al final de cada iteración tenemos un entregable, sobre ese entregable corremos algún tipo de verificación como para ver que el product owner o la gente de negocio esté conforme, ¿sí? Lo ponemos en producción, lo ven los usuarios finales, empezamos a ganar plata, le buscamos la vuelta para ganar más plata y el cuento vuelve a empezar, ¿sí? Más o menos es eso lo que hacemos, ¿sí? Algunos estarán involucrados a lo largo de todo el camino, algunos estarán más al comienzo, algunos estarán más al final, ¿sí? Pero a esto es a lo que nos dedicamos, ¿sí? En el contexto de esta charla, y uno pensando en el título, testeabilidad y arquitectura de prueba, uno podría pensar que nuestro proceso, de alguna forma mapeado a un Jenkins, podría verse de una forma así, ¿sí? O no, ¿sí? Y uno podría pensar que vamos a hablar de esa parte del cuentito, ¿sí? De la parte en la que, bueno, vamos a verificar o vamos a testear ese producto o ese incremento de producto que generamos, ¿sí? Pero no vamos a hablar solamente de eso, ¿sí? Podríamos hablar solamente de eso, pero en realidad si queremos hablar de testeabilidad, no podemos empezar a pensar en la testeabilidad recién ahí. Es algo que tenemos que empezar a pensar desde mucho antes y que nos va a impactar hasta mucho después, ¿sí? Entonces la charla es bastante más amplia que simplemente hacer tests, ¿sí? Bien, antes de meternos de lleno en el tema de la charla, quiero explicar 2 o 3 conceptos a modo de preparación, ¿sí? Para que se entienda después por dónde vamos a ir transitando y de dónde vienen las propuestas que voy a estar compartiendo.
Lo primero es una cuestión de terminología. Me pone muy mal cuando a la gente que hace testing le llaman QA. ¿Sí? QA no es testing. ¿Sí? QA es aseguramiento de calidad y tiene que ver con procesos. ¿Sí? El testing es control de calidad. ¿Sí? Quality control. ¿Sí? Y como decía un autor que me gusta mucho, se llama Steve McConnell, ¿sí? Si nosotros creemos que por mucho testear vamos a mejorar la calidad, estamos equivocados. Eso sería como pensar que si nos pesamos más seguido vamos a bajar de peso. No, no ocurre. ¿Sí? El testing es un feedback. ¿Sí? Entonces vos te pesás seguido, ves el peso que tenés, obtenés feedback y a partir de eso tomás alguna acción. Eso es lo que hacemos cuando testeamos. No mejoramos la calidad. Verificamos cuál es la calidad que tenemos y en base a eso tomamos una decisión de decir, che, hay que dar una vueltita de rosca, hay que arreglar cosas, hay que cambiar algo. ¿Sí? Pero el testing per se no nos mejora la calidad. ¿Sí? El punto es, el testing nos va a dar feedback, ¿sí? Y ese feedback, si no tomamos acciones, no es suficiente. ¿Sí? Esto como premisa. ¿Sí? Dicho eso, quiero presentar, este es un modelo para entender un poco cuando hablamos de test. No sé si alguno está familiarizado con esto, los cuadrantes de Marik. ¿Sí? Bueno, no mucho, no importa. Después le paso unos links para que lo vean, ahí está el link abajo, pero Marik es un autor, un tester, ¿sí? Que propuso este modelo para entender los distintos tipos de test. ¿Sí? Él básicamente lo que nos propone es que los tests, si los intentamos clasificar, él propone clasificarlos en dos dimensiones, test que son de cara al negocio, test que son de cara a la tecnología, test que dan soporte al desarrollo y test que critican al producto. Cuando uno mezcla esas dos dimensiones, tiene estos 4 cuadrantes. ¿Sí? Traigo este modelo acá a la charla porque en particular quiero hablar de estos test, de los que están en los cuadrantes 1 y 2, ¿sí? Que son los test que guían el desarrollo y que de alguna forma son test que describen la funcionalidad de nuestra aplicación. ¿Sí? Acá entran las pruebas unitarias, las pruebas de aceptación, pruebas funcionales, pruebas de integración y demás. ¿Sí? ¿Qué es lo que no entra y que no voy a cubrir en esta charla? Los test de los cuadrantes 3 y 4, pruebas exploratorias, pruebas de usabilidad, pruebas de propiedades, como pueden ser una prueba de performance, una prueba de seguridad y demás. ¿Sí? Que son pruebas de un carácter distinto, que requieren de otro conjunto de herramientas, que requieren de otro conjunto de skills. ¿Sí? Lo que vamos a centrarnos es en estas pruebas, porque son las pruebas que tienen sentido en general en todos los problemas, ¿sí? En todos los desarrollos. ¿Sí? Si uno piensa en las pruebas de seguridad, de escalabilidad y demás, son pruebas que no en todos los escenarios son relevantes, porque son atributos de calidad que no son relevantes para todas las aplicaciones, pero sí todas las aplicaciones deberían hacer lo que el usuario espera. Y es eso lo que nos intentan asegurar las pruebas del cuadrante 1 y 2. La otra aclaración que me parece importante hacer es lo que se llama la pirámide de pruebas. Esto es una idea que compartió Mike Cohn ya hace unos años, ¿no? Cuando uno ve los distintos tipos de prueba, bueno, tenemos que decir que las clasificaciones de los tipos de pruebas hay tantas como autores, ¿sí? Pero de alguna forma, en términos generales, podemos hablar de pruebas unitarias, cuando estoy testeando un componente chiquito, en forma aislada, pruebas más de API o de servicio, o incluso de componentes, cuando estoy testeando un conjunto de componentes que interactúan entre sí, que ya no están aislados, ¿sí? Y finalmente las pruebas de punta a punta o las pruebas de UI, donde estoy testeando la aplicación desde la perspectiva del usuario. ¿Sí? Entonces, típicamente esas pruebas van a levantar un browser y van a hacer clics y demás, como si fueran efectivamente un usuario. ¿Sí? Una pregunta que surge cuando uno está encarando las pruebas de un sistema es decir, bueno, ¿cuántas pruebas tengo que hacer de cada tipo? ¿Tengo que hacer más unitarias? ¿Tengo que hacer más pruebas de end-to-end? ¿Sí? Y de alguna forma lo que propone Cohn, ¿sí?, es que nos guiemos en la pirámide. ¿Qué pasa con cada uno de estos tipos de prueba? Tienen distintas propiedades que de alguna forma tienen que ver con el feedback, la complejidad, la velocidad de correr, la estabilidad de la prueba en sí misma. La prueba unitaria, por ejemplo, es una prueba que típicamente es simple, es fácil de codear una prueba unitaria, ¿sí? Y cuando ejecutamos la prueba corre muy rápido. Y al mismo tiempo me da feedback muy específico. Cuando la prueba unitaria falla, yo ya sé en qué método estuvo el fallo, ¿sí? En qué método, de qué clase. ¿Sí? Sin embargo, la prueba que es más end-to-end, ¿sí?,
Primero, que es más compleja de codear. ¿Sí? Segundo, que es más compleja de ejecutar. Yo en 10 segundos puedo correr un montón de pruebas unitarias y capaz que 10 segundos no me alcanzan para correr una prueba end-to-end. ¿Sí? Lo otro que ocurre es que el feedback es mucho menos específico, porque te dice, mira, hice clic acá, esperaba que ocurriera esto y ocurrió esto otro. Y vos no sabés en qué lugar de todo tu código estuvo el problema. ¿Sí? Porque detrás de esa pantalla hay un montón de clases interactuando. Y no solo hay clases, también hay comunicación vía red. Entonces, el feedback que nos da es mucho menos específico. Y lo otro que ocurre es que las pruebas que entran por la pantalla, digamos, son mucho menos estables. ¿Sí? Si uno de repente cambia el ID de un componente en el HTML, la prueba se rompe. A su vez puede pasar que haya cierta latencia de red y entonces la prueba falla por timeout. Pero no es que la aplicación andaba mal, ¿sí? Sino que hubo cierto microcorte en la comunicación y falló la prueba. ¿Sí? Entonces, eso nos lleva de alguna forma a que uno quiera tener menos pruebas de UI, ¿sí? Y más pruebas unitarias, ¿sí? Porque son más fáciles de mantener, correr más rápido y demás. ¿Sí? Y como punto intermedio lo que tengo son las pruebas de API o las pruebas de servicio, que son como un punto intermedio entre los dos extremos. ¿Sí? Entonces, en general, lo que vamos a querer tener en nuestras aplicaciones es esta pirámide, ¿sí? Que representa de alguna forma una buena solución costo-beneficio, ¿sí? Respecto de cuántas pruebas hago de cada tipo. ¿Sí? Algunos ejemplos, como para que tengan idea, de dos aplicaciones en las que he estado trabajando. Esto es una aplicación que trabajé hace unos años, ¿no? 810 pruebas de funcionales, digamos, que entraban por la pantalla, 1102 pruebas a nivel de API servicio, ¿sí? Y 1200 a nivel unitario. ¿Sí? Bueno, el dibujito no refleja las cantidades exactamente, ¿sí? Es una pirámide, pero si fuera proporcional no tendría esa forma. Esto es de mi proyecto actual. ¿Sí? Tenemos 360 pruebas, ¿sí? Que corren vía la pantalla. ¿Sí? Y tenemos unas 1.300 pruebas de índole más unitaria de integración. ¿Sí? Esto es un proyecto Java con Ember en JavaScript. Entonces esas 1.300 pruebas son más o menos la mitad, son pruebas hechas con QUnit y Testem, ¿sí? Pruebas de código JavaScript. ¿Sí? Y el resto son pruebas hechas con JUnit. ¿Sí? Ahí hay medio una mezcla porque si bien están hechas con JUnit, no son necesariamente unitarias. ¿Sí? Pero bueno, esta es nuestra pirámide de alguna forma en el proyecto que estamos trabajando ahora. Todo esto es el preludio para empezar a hablar de la arquitectura de test. ¿Sí? ¿Por qué la arquitectura de test es relevante en esto? Bueno, porque el hecho de que yo pueda hacer pruebas de estos distintos tipos, ¿sí? Va a estar apalancado en la arquitectura de test que yo tenga. ¿Sí? Y a su vez, mi arquitectura de test va a estar fuertemente influenciada por cómo yo haya codiado mi aplicación. ¿Sí? Así que esas son las dos cosas que vamos a intentar dilucidar en los 32 minutos que me quedan. Bien, seguimos. A ver. Entonces, nos metemos en la arquitectura de prueba. ¿Qué entendemos por arquitectura de prueba? Bueno, básicamente, de un lado tengo a alguien que está intentando hacer una prueba. ¿Sí? Del otro lado tengo el sistema bajo prueba, el system under test. ¿Sí? Y en el medio está mi arquitectura de prueba, que es la que le va a permitir a este individuo testear aquel componente. ¿Sí? Siendo este individuo tal vez un developer, tal vez un tester, tal vez un usuario. ¿Sí? Y del otro lado, lo que yo quiero testear. Tal vez quiero testear una clase, tal vez quiero testear un componente, una API, la aplicación completa, una UI. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cómo sea esa combinación, tendré que armar una arquitectura de prueba que pueda satisfacer eso. ¿Sí? En el caso más simple, uno podría pensar que de este lado, ¿sí? Y en realidad va a variar según el escenario, pero en el caso más simple yo de este lado tendré el developer, ¿no? Aprovechando que hay muchos developers acá, ¿quiénes codian pruebas? Ok, bien. Hay una cuestión que no me quiero meter, pero la deslizo a la pasada. ¿Sí? La prueba unitaria es responsabilidad del developer. Creo que en eso deberíamos tener como un acuerdo general. ¿Sí? Y las otras, alguien podría decir también, ¿sí? Pero no quiero generar conflicto. En ese escenario del developer haciendo prueba unitaria, lo que tenemos es que el usuario de la arquitectura de prueba es el developer. Lo que estoy testeando es una clase Java, típicamente, ¿sí? Con lo cual mi arquitectura de prueba es bastante simple. Yo escribo mi prueba en Java y ejecuto con JUnit.
¡Pum! No hay más componentes en juego. ¿Sí? Conceptualmente podría haber más componentes, pero de alguna forma JUnit cubre todos los roles que requiere mi arquitectura. ¿Sí? ¿Cuáles son esos componentes que tengo en el medio? De alguna forma son estos. ¿Sí? Cuando pensamos en la arquitectura de prueba, en primer lugar lo que tenemos es un lenguaje que me va a permitir a mí especificar la prueba. ¿Sí? Ese lenguaje va a ser distinto dependiendo de quién sea el usuario. Si yo soy un developer y yo tengo que escribir la prueba, bueno, yo puedo escribir código Java sin ningún problema. ¿Sí? No me gusta Java, bueno, hacerlo con Python. ¿Sí? Pero si es un usuario, el usuario no puede escribir código. ¿Sí? El usuario no escribe código directamente. Más aún, los testers, algunos escriben código y algunos otros no. ¿Sí? Entonces, ese lenguaje es el primer componente que tenemos que dilucidar a la hora de armar nuestra arquitectura. ¿Con qué queremos especificar la prueba? ¿Sí? Obviamente, dependiendo de cuál sea el lenguaje que nosotros utilicemos para especificar esa prueba, vamos a necesitar un intérprete que pueda interpretar ese lenguaje. Por otro lado, dependiendo de qué sea lo que yo quiero testear, voy a necesitar algún tipo de biblioteca, algún tipo de driver para poder comunicarme con eso. Si yo estoy codeando Java y lo que quiero testear es una clase Java, no hay mayor historia. Pero si yo estoy codeando Java y quiero comunicarme con una aplicación web o con una cola MSMQ, voy a necesitar una librería específica para poder interactuar con un browser o con una cola. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el rol del driver. Los otros dos componentes que tenemos es una librería de aserciones, ¿sí? En general, cuando estamos haciendo pruebas, ejecutamos alguna acción y después hacemos un assert para verificar el resultado que obtuvimos. Y finalmente tengo algún tipo de runtime que se encarga de articular la ejecución de todo esto. ¿Sí? En el caso que mostrábamos recién, cuando yo soy un developer y estoy testeando una clase Java, todos esos roles de alguna forma los juega JUnit. JUnit funciona como runtime, tiene su propia librería de aserciones. ¿Sí? No necesito un driver en particular porque JUnit ya está propiamente hecho en Java, ¿sí? Así que lo utilizo directo. Algún otro escenario distinto es cuando yo tengo el usuario, que es el que está intentando escribir la prueba. El usuario no puede escribir JUnit, no tiene chances. ¿Sí? Y a su vez, lo que quiere testear es la aplicación web completa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago en ese caso? Bueno, una de las opciones que tengo es utilizar el lenguaje Gherkin. ¿Sí? Gherkin, ¿quiénes han escuchado hablar de Gherkin? Ok, unos cuantos. ¿Sí? Gherkin es un lenguaje, formalmente es una sintaxis, un pseudo lenguaje, ¿sí? Que requiere de alguna herramienta que lo interprete. ¿Sí? Típicamente las herramientas que interpretan Gherkin son de la familia Cucumber. ¿Sí? Esto surgió en el mundo Ruby, con lo cual el intérprete de Gherkin para Ruby se llama Cucumber. Hay uno para Java que se llama Cucumber JVM. ¿Sí? Hay uno para Python, que se llama Letouch. ¿Sí? Hay varios dando vuelta para cada lenguaje que uno quiera utilizar. Cada uno tiene su propio intérprete de Gherkin. Por otro lado, si yo quiero interactuar con una aplicación web, medio como un estándar de facto hoy en día es utilizar Selenium. ¿Sí? Selenium es una herramientita que me permite a mí manipular un browser y perfectamente puedo interactuar con una aplicación web. Después voy a necesitar una librería de aserciones, que si estoy en Ruby podría utilizar RSpec, y como runtime, en el caso de Cucumber, uno utiliza el propio Cucumber. ¿Sí? Esto sería en el caso que yo estuviera pretendiendo automatizar utilizando Ruby. ¿Sí? Bien. Otro caso posible, ¿sí? Supongamos que tengo un tester y que el tester en realidad no quiere testear la aplicación en sí, sino que quiero testear el modelo, ¿no? Si pienso en mi aplicación en capas y demás, yo tengo una parte que es el modelo de mi aplicación, que es donde está la lógica de negocio, ¿sí? Y yo podría querer testear mis objetos de negocio directamente, ¿sí? Pero de vuelta, si el tester no es técnico, ¿sí? Se le va a complicar escribir JUnit para testear los objetos de negocio. Entonces yo podría darle al tester que especifique la prueba en Gherkin, ¿sí? Y después yo encargarme, ¿sí? Utilizando código Java de ser el puente hasta el modelo, ¿sí? Utilizando distintas librerías. Yo acá puse algunas variaciones, ¿sí? Por ejemplo, Hamcrest es un conjunto de matchers que se suelen utilizar para hacer las aserciones, ¿sí? Bueno, mencioné Jersey ahí, pero me parece que Jersey no aplicaría. Jersey es una librería para hacer invocaciones REST, ¿sí? Así que en este caso en particular quedó medio desubicado el Jersey ahí. Bien. Quisiera detenerme y preguntarles si me están siguiendo cuando me quedan 25 minutos, pero va a ser medio difícil en este layout atender preguntas. Pero si alguno las tuviera, levanta la mano y vemos cómo la hacemos, y no la hacemos todo al final. ¿Bien? Ok. Bueno, avancemos. Asumo que me están siguiendo,
o se están durmiendo. Bien, bueno, para los que no conocen, esto es sintaxis Gherkin, ¿sí? Fíjense que es texto que cualquiera puede leer, en este caso está en inglés, ¿sí? Y lo que describe acá es un caso de un login, ¿sí? Dado un usuario con esas credenciales, un login exitoso es, voy a la página de login, pongo ese usuario, esa password y veo mi lista de ofertas, ¿sí? Pensando en un sitio de ofertas de trabajo, ¿sí? Y un login fallido sería que, bueno, voy a la página de login, pongo unas credenciales distintas y obtengo un mensaje de credenciales inválidas, ¿sí? Esto es una descripción que el usuario mismo podría escribir, ¿sí? Después tendré que hacer la magia para que esto termine siendo ejecutable y es ahí donde entran en juego las herramientas como Cucumber que permiten traducir cada una de estas sentencias a código ejecutable Java, Ruby o lo que sea, ¿sí? Bueno, otro ejemplo más con otras herramientas. En este caso, en lugar de Cucumber, uno podría utilizar Fitness, que es una herramienta incluso anterior a Cucumber, que permite especificar, digamos, utilizando un lenguaje tipo wiki. Básicamente el usuario escribe una wiki, ¿sí? Y eso también tiene un intérprete que es Slim, que va interpretando cierta sintaxis especial en la wiki y termina ejecutando. Bien, este es otro caso un poco más raro que me tocó trabajar hace unos años, ¿sí? Donde teníamos una aplicación hecha en RPG. RPG es un lenguaje de IBM propietario que corre sobre AS400, ¿sí? Uno de esos proyectos divertidos que a veces te tocan, viste, con tecnología recontra legacy, ¿sí? Bueno, y el cliente quería que automatizáramos las pruebas de eso. Eso era básicamente una rutina que procesaba transacciones de tarjetas, ¿sí? Bueno, ¿cómo testeamos eso? O sea, yo realmente RPG no sabía, pero dijimos, bueno, tampoco nos torturemos tanto, ¿sí? La forma de interactuar con el bicharraco ese era mediante una cola MQ-serie, entonces dijimos, listo, ya está, vamos a codear Java, ¿sí? ¿Quién va a codear? Yo, developer. Ok, codeo en Java, ¿sí? Necesito un driver para hablar con el RPG, pero el RPG puedo interactuar mediante una cola MQ-serie, así que lo único que necesito es un driver para hablar con la cola, ¿sí? Un driver de IBM, un JAR, lo metimos en el proyecto, con eso hablas con la cola, ¿sí? Y utilizamos JUnit. Entonces, las pruebas eran bastante simples en términos de que uno mandaba un mensaje a la cola, leía la respuesta y hacía las aserciones. Una prueba con JUnit común y corriente, ¿sí? Otro caso que nos tocó trabajar era una empresa que estaba cambiando su sistema de facturación y quería asegurarse que el sistema de facturación nuevo respetaba las mismas reglas que el sistema de facturación anterior, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue hacer todo un arnés de pruebas, ¿sí? Trabajando muy cerca con la gente de negocio. La gente de negocio en ese caso era la gente del sector de facturación, ¿sí? Gente, contadores, digamos, no gente técnica, ¿sí? Como eran una cantidad importante de reglas que había que validar, trabajamos con Gherkin, entrenamos a la gente del área de facturación para escribir las pruebas en Gherkin, escribimos el código, lo que se llama el glue code, ¿sí? El código que interpretaba esas sentencias de Gherkin, ¿sí? Y en este caso ese sistema de facturación tenía una API propietaria, ¿sí? Que básicamente era abrir un socket y mandar mensajes XML así a lo pavote, ¿sí? Entonces teníamos un driver propietario para hablar con el sistema de facturación. Y de esta forma lo que hicimos fue automatizar unos 900 escenarios, ¿sí? De los cuales nosotros participamos, como éramos dos que estábamos codeando, escribimos 80 escenarios, ¿sí? Entrenamos a la gente del área de facturación y ellos escribieron los 720 escenarios restantes, sin nuestra intervención, ¿sí? Eso básicamente porque armamos la arquitectura de prueba para que así fuera, ¿sí? Bien. Hasta acá lo que es la arquitectura de pruebas. Ahora hay un par de cuestiones que son relevantes, ¿sí? Y que tenemos que tener presentes, que es este slide que me quedó fuera de lugar, ¿sí? Inicialmente, recuerdan que el título de la charla era Testeabilidad y Arquitectura de Pruebas. Explicamos lo que es la arquitectura de pruebas. La testeabilidad en sí termina siendo cuál es la capacidad o la posibilidad que tengo de hacerle pruebas a mi sistema, ¿sí? Y justamente dependiendo de esa posibilidad que yo tenga de hacerle pruebas a mi sistema, será mi arquitectura resultante. Si mi sistema no lo hice teniendo presente la testeabilidad, la realidad es que las pruebas que le voy a poder hacer van a ser muy limitadas, ¿sí? Voy a poder hacer una prueba más de caja negra, ¿sí? Mandándole inputs y mirando el output, que sería lo que haría básicamente un usuario. En ese caso, mi arquitectura de pruebas no tiene demasiada historieta, porque el sistema es una caja negra.
Y lo que implica eso es que no voy a poder hacer pruebas de cualquier tipo. ¿Sí? Si mi sistema es una caja negra y yo no lo pensé para que sea testeado, ¿sí? Lo que voy a terminar teniendo son básicamente todas pruebas que van a entrar por acá arriba. Van a ser pruebas end-to-end, pruebas desde afuera, ¿sí? Que van a ser lentas, que van a ser difíciles de mantener, ¿sí? Que van a dar feedback poco específico. Entonces voy a tener que hacer todas las pruebas así y eso resulta extremadamente costoso, ¿sí? Ahora, si yo cuando diseñé mi aplicación tuve en cuenta la testeabilidad, ¿sí? Posiblemente ese sistema yo lo pueda testear de distintas formas, ¿sí? Poder hacerle pruebas unitarias, pruebas más de integración, de API, de servicio y demás. Y es ahí donde mi arquitectura de prueba va a ser más grande, más rica, ¿sí? Y tal vez tenga que invertir un poco más en armarla, ¿sí? Pero eso me va a habilitar a mí a hacer pruebas de distinto tipo, pudiendo tener un mejor balance de costo-beneficio, ¿sí? Bueno, dicho esto, lo que quiero tratar ahora es precisamente cómo hacemos, cómo diseñamos nuestras aplicaciones para asegurarnos que sean testeables, ¿sí? Entonces, el primer punto a tener presente es lo que llamamos la arquitectura hexagonal. Es un término que posiblemente no haya sido un buen término cuando lo pusieron, ¿sí? Es un término que acuñó Alistair Cockburn allá por 2005. No sé quiénes lo escucharon nombrar, arquitectura hexagonal, ¿sí? No tantos, ¿sí? Después en el libro de Bob Martin le llamaron Clean Architecture y capaz que ahí lo escuchó un poco más de gente, ¿sí? O no, ¿sí? Igual no hay demasiada historieta, básicamente lo que propone esta arquitectura hexagonal es que aislemos en principio lo que es la lógica central de nuestro dominio, ¿sí? Manteniéndola separada de lo que es el mundo exterior, sea ese mundo exterior, todas las operaciones de entrada-salida, lo que es las operaciones con una base de datos, con un message bus y lo que fuera, ¿sí? Abstrayendo nuestro modelo y que esas conexiones las resolvamos a partir de un patrón de ports y adapters, ¿sí? Donde básicamente lo que tenemos es un modelo que lo terminamos codeando de esta forma. Puse un ejemplito acá, ¿no? Supongamos tengo una clase checking account, ¿sí? Que tiene que enviar una notificación por mail cuando ocurre algo en mi negocio, ¿sí? En vez de codear que mi clase tenga una referencia al notificador de mail, lo que voy a tener es que mi clase va a tener una referencia a una interfaz abstracta, ¿sí? Y que después, dependiendo de lo que yo esté haciendo, enchufaré como implementación de esa interfaz abstracta, notifier en este caso, le enchufaré un notificador de mail real, que es el que voy a utilizar en un ambiente productivo, o le enchufaré un notificador de mail de mentira, ¿sí? Que se comporte como yo quiero en el contexto de una prueba, ¿sí? Esto básicamente es lo que llamamos inyección de dependencias, que posiblemente conozcan o no el nombre, es muy factible que ustedes ya lo estén utilizando, ¿sí? Frameworks como Spring, como Ruby y demás, ya vienen con este tipo de soluciones a mano, por así decirlo. Si yo puedo hacer esto, esto me va a habilitar, digamos, si yo respeto la arquitectura hexagonal, ¿sí? Que eso implica que cuando codee mis clases las codee siguiendo una estructura de este estilo, eso me va a habilitar a hacer varias cosas. Por ejemplo, utilizar dobles de prueba, ¿sí? Los dobles de prueba van a ser clases que voy a utilizar yo en mis tests, ¿sí? Reemplazando componentes, ¿sí? Que quiero aislar, ¿sí? Yo tengo una clase, como sería en este caso el checking account, quiero testear esa clase en forma aislada, ¿sí? En vez de utilizar un notificador de verdad, voy a utilizar un doble de prueba, ¿sí? Que yo lo voy a poder manipular para poder hacer que tome el comportamiento que yo quiero y así testear distintas alternativas de mi checking account. Cuando hablamos de dobles de prueba, hay distintos tipos de dobles de prueba, ¿sí? Esta es una clasificación que hace Gerard Mesaros, ¿sí? No es demasiado relevante, ¿sí? Solamente dos palabritas de cada uno. Cuando hablamos de un dummy, es cuando tenemos un objeto que necesitamos simplemente para relleno, ¿sí? A veces querés invocar un método que recibe un parámetro y en realidad para lo que querés hacer el parámetro ese no lo necesitas, no importa qué valor tiene dado lo que vos estás intentando testear. Pero algo le tenés que pasar porque si no Java no compila, ¿sí? Entonces le pasás un dummy, un objeto de juguete, digamos que no hace nada simplemente para que el compilador no se queje, ¿sí? Un fake es un objeto de mentira, ¿sí? No sé cuál es la traducción precisa, pero los fakes se utilizan típicamente para las bases de datos, ¿sí? Pues la aplicación en un ambiente real
labura con un Postgres. Pero para hacer determinadas pruebas no hace falta que tengas un Postgres, podrías utilizar un SQLite en memoria, ¿sí? Que es una base de datos también, pero que tiene un comportamiento distinto, ¿sí? Y que no es la que vas a usar en el ambiente de verdad, ¿sí? Pero te sirve para el contexto que querés hacer, te simplifica la vida a la hora de hacer pruebas. Después tenemos Stub y Mocks, que son objetitos que ya tienen como cierta inteligencia adicional. De hecho, muchas veces hablamos de mocking en términos generales para referirnos a los dobles de prueba como si todos fueran lo mismo. ¿Sí? El término mocking medio que se impuso y uno dice, bueno, mocking, ¿sí? Pasa con un montón de cosas, ¿no? Acá en Argentina vos ves a alguien con los ojos rasgados y le decís chino, ¿sí? Entonces vos ves un doble de prueba y le decís mocking, ¿sí? Bueno, no, pero en realidad puede ser un stub, puede ser un fake, ¿sí? Bueno, que tenga los ojos rasgados puede ser chino, japonés, coreano, ¿no? O sea, pero bueno, son esas generalizaciones que a veces ocurren. Bueno, acá hay un tema en el que uno se tiene que detener un segundo, que es, hay toda una corriente de la comunidad que dice que uno no debería moquear las cosas que no tiene bajo control, ¿sí? Si tu aplicación interactúa con un sistema externo, está bueno que vos moquees ese sistema externo para poder hacer pruebas y emular ciertos comportamientos, pero si ese sistema externo no está bajo tu control, vos no deberías moquearlo. Porque si ese sistema externo cambia su comportamiento, lo que va a terminar pasando es que vos crees que funciona de una forma, funciona de otra y te das un palo terrible, ¿sí? Entonces, si uno, por la razón que sea, va a terminar moqueando un sistema externo que no tiene bajo su control, lo que vamos a necesitar hacer es hacer pruebas de contratos de alguna forma, ¿sí? Entonces yo tengo el sistema que quiero testear, mi System Under Test, ¿sí? Que tiene una dependencia externa que voy a moquear de alguna forma, ¿sí? Pero al mismo tiempo lo que voy a hacer es, voy a hacer pruebas de contrato contra esa entidad externa, ¿sí? Entonces en paralelo voy a estar corriendo estas dos pruebas, ¿sí? Mi prueba anda bien, pero de repente la prueba de contrato externa falla, me indica que el sistema externo cambió. Entonces tendré que ver qué es lo que cambió y actualizar mi sistema y los test de mi sistema, ¿sí? Esto se puede hacer bastante simple, hay herramientas específicas para eso, ¿sí? Para moquear los sistemas, una herramienta que me ha resultado bastante útil es utilizar WireMock. Eso es una herramientita que uno puede levantar como un server, ¿sí? Y uno le puede especificar, mira, cuando te llegue este request, devuelve esto otro, y de esa forma uno puede moquear sistemas externos que anden por HTTP de una forma bastante simple. Creo que también soporta algún otro protocolo, aunque no lo he utilizado. Y para hacer pruebas de sistemas externos, pruebas de contrato, la herramienta que he utilizado, y que no sé si hay alguna otra tan potente, se llama PAC, ¿sí? Para que lo googleen después, WireMock y PAC, ¿sí? PAC es una herramienta bastante completa que viene a resolver estos escenarios cuando yo tengo que integrar distintos sistemas y tienen que compartir un contrato, ¿sí? Entonces la herramienta me permite a mí especificar ese contrato en un lenguaje específico, ¿sí? Y después generar pruebas de contratos para ambos lados. Bien, ya se me acaba el tiempo, ¿sí? Otra cosa común que nos encontramos a veces es testear el acceso a los componentes que acceden a la base de datos, ¿no? Típicamente una arquitectura, como podría ser una arquitectura de Spring hoy en día, vos tenés repositorios, que son objetitos que traducen entre objetos y la base de datos relacional. Ese repositorio lo querés testear. Eso no es una prueba unitaria, es una prueba más bien de integración, porque para testearlo necesitas que eso hable con la base de datos, ¿sí? Pero, sin embargo, esos tests los terminás codeando con JUnit porque resulta práctico, ¿sí? Bien. Otro escenario que tenemos es cuando queremos testear objetos que dependen de alguna forma de la base de datos. No estoy hablando ahora de testear los repositorios, sino que estoy testeando alguna transacción de negocio, un conjunto de objetos, y en el curso de esa transacción interactúan con la base de datos, con lo cual eso es una prueba más de integración, ¿sí? Y en ese caso puede resultar interesante utilizar alguna base de datos dummy, ¿sí? Porque lo que estoy testeando en sí no es solamente el componente de acceso a datos, que ya lo testé en una prueba como esta, en cuyo caso uso la base de datos real, ¿sí? Sino que lo que quiero testear es este objeto de negocio o esta transacción de negocio, y que colateralmente eso va a tener que tocar la base, ¿sí? O que incluso a veces necesito todo un set de datos preexistente en la base para poder correr esa prueba, ¿sí? Un caso típico es vos querés testear. Me pasa ahora, estoy trabajando en un contexto bancario, ¿no? Entonces querés testear la compra de dólares, ¿sí?
Entonces ocurre que necesitas una cuenta. Para que exista la cuenta tiene que existir un cliente. La cuenta tiene que tener determinada plata depositada, ¿sí? Entonces hacer todo ese setup, ¿sí? Que a veces puede ser como bastante intenso, ¿sí? Puede resultar práctico decir, bueno, levanto una base dummy y le cargo esos datos de juguete, ¿sí? Para poder testear el objeto que quiero testear. ¿Sí? Bien. Y ahora traigo este librito. ¿Sí? No sé, ¿alguno pispió este librito? Es un librito relativamente nuevo, salió a mitad del año pasado. ¿Sí? Es un libro que habla básicamente de un estudio formal que hizo esta gente. La primera parte del libro cuenta un montón de hallazgos que hicieron, la segunda parte del libro cuenta todo el método de investigación que utilizaron. El libro es básicamente un paper grueso, digamos, ¿no? Pero entre los hallazgos que hicieron, ¿sí? Estos tipos encontraron una serie de prácticas comunes en las empresas que les va bien, digamos. Las empresas que tienen una buena performance haciendo software delivery, que la organización tiene una buena performance en sí, encontraron una serie de prácticas y dijeron, mira, vemos que todas estas empresas que le va re bien hacen esto. ¿Sí? Y dieron una lista de prácticas, algunas técnicas, algunas más de gestión, pero entre esas prácticas están estas dos cosas, ¿sí? La automatización de pruebas y lo que ellos llaman el manejo de los datos de prueba. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Uno de los impedimentos que encontramos, o una de las complejidades que encontramos cuando queremos automatizar pruebas, es justamente todo el setup de datos, esto que les mencionaba antes. Yo para testear una compra de dólares o una constitución del plazo fijo, tengo que asegurarme que exista el cliente, que exista la cuenta, que esté autorizado, que esto y que lo otro. ¿Sí? Entonces tengo que manejar todo un estado previo para yo después correr mi prueba. ¿Sí? El manejo de todo ese estado previo es lo que llamamos Test Data Management, ¿sí? Que es un tema que cuando empezamos a testear fuerte, es un tema que toma mucha relevancia. ¿Sí? Porque si lo que vamos a hacer son 3 pruebas unitarias locas, bueno, no hay demasiada historia. Pero cuando empezás a tener un set de pruebas bastante grande, este es un tema que se pone bastante picante, ¿sí? Porque empieza a aparecer cierta complejidad en cómo hago todo ese setup de datos. ¿Sí? Hay distintas técnicas para encarar eso, no voy a explayarme ahora porque ya casi no me queda tiempo. ¿Sí? Pero no quería dejar de mencionarlo y recomendarles el librito este que realmente es muy revelador de algunas cosas. Por último, ya cerrando, quería dedicarle un minutito a hablar de feature flags. ¿Sí? Básicamente, feature flags o feature toggling, como le llaman algunos autores, es que cuando vos construís tu aplicación tengas la capacidad de apagar ciertas funcionalidades. ¿Sí? Eso tiene un montón de usos. ¿Sí? Por ejemplo, uno podría utilizar eso para hacer algún tipo de canary release. ¿Sí? Pero en el contexto de los tests, lo que queremos hacer es, a veces pasa que vos tenés ciertas funcionalidades que querés testear que no las podés testear fuera del ambiente productivo. ¿Sí? Por ejemplo, una compra con tarjeta de crédito. ¿Sí? Tu sistema interactúa con algún gateway de tarjeta de crédito y ese gateway, si es decente, va a tener una API de test y si no es tan decente, capaz que no tiene una instancia de test. ¿Sí? Entonces, pues, la única forma de probar si tu aplicación puede hacer transacciones de tarjeta de crédito es hacer una transacción de tarjeta de crédito. ¿Sí? Y eso lo tenés que testear en producción. Pero no quiero sacar algo a producción y que quede disponible para todos los usuarios sin estar seguro que eso anda bien. Entonces, una cuestión que yo podría hacer sería manejando feature flags, ¿sí? Es decir, genero la funcionalidad, codeo la funcionalidad y le pongo un flag que la apaga. Entonces, en principio hago un deploy al ambiente productivo con esa funcionalidad apagada. Eso no es disruptivo para nadie. ¿Sí? Después cambio la configuración, cambio el flag y habilito esa funcionalidad para un grupo reducido de gente. Por ejemplo, para los empleados del banco. ¿Sí? Y eso habilita que los empleados del banco hagan pruebas ya en el ambiente productivo. ¿Sí? Y una vez que chequeamos que eso anda, bueno, ahí sí habilitamos el flag y lo habilitamos para la totalidad de los usuarios. ¿Sí? No es una técnica, bueno, no es la mejor opción, digamos, pero a veces es que no hay otra opción. ¿Sí? Y la verdad que agrega valor en estos contextos de continuous delivery, que es de alguna forma
el contexto que nos lleva a darle más importancia a los test, ¿sí? Yo en particular he trabajado utilizando esto y una vez que te acostumbras, y eso obviamente requiere que uno codee la aplicación de una forma particular, ¿sí? O sea, más allá de meter if y cosas por el estilo para poder habilitar o deshabilitar la funcionalidad, se puede hacer con unas cositas un poquito más elegantes que meter if por todos lados, ¿sí? Pero da mucha flexibilidad más allá del tema del test, ¿no? A veces uno hace una funcionalidad y el usuario te dice, che, no, pero no la quiero sacar ahora. Entonces tenés que entrar a descomitear cosas, comentar código y demás, que es medio como una chanchada y una tarea como bastante repugnante, ¿sí? Si uno tomó la precaución de hacerla con flags, bueno, ¿no la querés la funcionalidad ahora? Bueno, no importa, el código va igual, no cambia, simplemente está apagada, ¿sí? Bueno, y con esto ya me voy despidiendo. Son un par de libritos estos, ¿sí? Que mencionan varias de las cosas de las que estuve hablando, ¿sí? Estos últimos dos, bueno, el puntero no anda porque es LED, pero estos últimos dos los consiguen gratuitos en la página de O'Reilly, supongo, ¿sí? El resto, este es un libro, el de Mesaros es un libro viejo relativamente, es un libro de 2006, así gordito, habla muchas de las cosas de las que estuve diciendo, ¿sí? Y los otros dos son libros como más marketineros de los últimos años, con toda la movida de Agile y demás, ¿sí? Pero que bueno, también aportan cosas interesantes. El cuadrante de Mari que está explicado ahí también. Bueno, esto es todo. Escucho preguntas si quedan por ahí. ¿Preguntas para Nico? Uf. Esperen. Parece que generó polémica. Polémico, Nico. Buenas. Te hago una consulta. Cuando hablaste de PACT, de la prueba de contrato, no me quedó claro si lo que se prueba es simplemente una interfaz o se prueba comportamiento de esa aplicación externa también. PACT lo que te permite es a vos definir el contrato, pero no solo en términos de interfaz, sino también en términos de comportamiento. Lo que vas a hacer tiene como varios casos de uso de la herramienta. Vos por un lado definís el contrato y después a partir de ese contrato, que la definís, ahora me queda la duda si era un JSON o un YAML, a partir de ese contrato podés generar el cliente y generás el server también, ¿sí? O generás los paquetes de prueba para testear cada una de las partes. Sí, allá hay otro. Perdón, me acota acá mi colega. Un JSON, no era un YAML. Gracias, Maxi. Dos preguntas. La primera, sobre las estadísticas que mostrabas en los proyectos actuales. Sí. ¿Eran 100% automatizadas esas pruebas Sí. o también eran manuales? Son todas, lo que yo mostré, las estadísticas que yo mostré, son números de proyectos reales en los que yo participé. Pero eso, ¿son automatizadas solamente? Esas son automatizadas. Okay. Aparte, en el primer proyecto, aparte no había nada más que una pruebita medio exploratoria por arriba del Product Owner, y dale que va. En el segundo proyecto hay un tester que hace algunas pruebas exploratorias y algunas verificaciones adicionales. Ok. La segunda pregunta, con respecto a las pruebas unitarias al momento de moquear o hacer dummies, ¿no corres el riesgo de sesgar el resultado que obtienes en la aplicación? Sí, pero justamente es por eso que no hacemos solamente prueba unitaria, ¿sí? La prueba unitaria está bárbara, pero no alcanza, porque vos podés tener 4 componentes cuya prueba unitaria anda fantástico y cuando lo juntás no camina. Por eso es que no hacemos solamente prueba unitaria y hay que hacer algún otro tipo de prueba para asegurarse que la integración de los componentes camina bien. Sí, mira, yo leí un caso muy interesante para mí, que era un caso de, no sé, algo recopado de Finlandia, no sé, o de, no me acuerdo ahora, Suecia, que lo habían implementado para hacer el software de toda la red de metro y que tenía todos test funcionales, test de BDD, que habían intervenido todos los stakeholders, le había ahorrado un montón de plata, había sido algo de ensueño en todas estas tecnologías, digamos. La pregunta va dirigida a que si por ahí otros países tienen otra cultura para hacer este tipo de test y este tipo de prácticas, que acá nos falta desarrollar cierto tipo de cultura, ¿no? Bien, da para mucho. Yo no creo que haya una cuestión que venga en ese sentido. Sí que hay cuestiones culturales y demás, pero yo no creo que tenga que ver con el test, sino que me parece que tiene que ver tal vez a veces con la lógica empresaria, por así decirlo, ¿sí? O sea,
en algunos lugares, no quiero decir países porque sería demasiado como sectario decirlo, ¿sí? Pero hay empresas que para hacer laburo de testing contratan ingenieros. Y hay empresas que para hacer laburo de testing contratan psicólogos. Los resultados pueden ser distintos. No hice ningún juicio de valor, le hicieron ustedes. Hola, ¿qué tal? Che, muchas gracias, muy claro. Gracias. Yo voy a entender, ¿cuándo decís que conviene tener un mock server o mockearlo dentro de la aplicación, una API, por ejemplo? O sea, ¿en qué casos decís, che, vale la pena que yo monte un mock server para que todos estemos consumiendo el mismo test, o lo puedes meter dentro de la aplicación y decir, che, está ahí en los tests unitarios o de aceptación y para todos es lo mismo? Sí. Nada más que no tenés un server, ¿no? Obviamente. No sé, creo que es una decisión que dependerá mucho del contexto del proyecto, ¿no? Entre esas cosas, uno lo que vería ahí, o lo que yo tendría presente en esos casos, es eso que estás moqueando, ¿es algo que está bajo tu control o no? ¿Sí? Si no está bajo tu control, ¿cuán seguido cambia? ¿Sí? Entonces, tendría esas cosas en la balanza para decir si lo moqueo yo desde adentro o si lo moqueo desde afuera. El uso de WireMock, por ejemplo, una cosa muy piola que tiene es que vos le escribís un JSON y le decís, mira, cuando entre este request, devolvé este JSON. Entonces, hacer como el setup de eso es muy barato, ¿sí? Pero también es como medio limitado porque como que no hay lógica ahí. WireMock te permite poner algo de lógica, digamos, pero hay veces que vos necesitas moquear con bastante lógica, lo cual la cosa se pone un poco más escabrosa y podría resultar interesante moquear desde dentro del código con una clase que devuelva lo que vos querés directamente. Me parece que son muchas variables que hay que analizar. Si querés después lo charlamos para ver algún escenario en particular. Bueno, un aplauso para Nicolás, por favor. Muchas gracias.